Siempre un placer y siempre feliz de poder compartir la palabra con ustedes, ¿no? Este mensaje viene de un verso que en realidad el fin de semana anterior se escuchó mucho, como muchos saben, era Pascua. Y en todos los estados de WhatsApp, en todas las historias, se pasan de alguna manera figuras, fotos y conmemorativos en cuanto a lo que sucedió, que es la Pascua de Resurrección. Y uno de estos versículos dice justamente en Lucas 24:5, que cuando estas mujeres llegan el primer día de la semana al sepulcro y lo encuentran vacío, dice: asustadas se postraron al tocar el suelo con su rostro. Pero ellos dijeron, ¿quiénes les dijeron a las mujeres esto? Le dijeron los ángeles que se le aparecieron en el sepulcro vacío de Jesús. En esa tumba en donde en realidad el Señor ya no estaba, se le aparecen estos seres angelicales y ellas se asustan y ellos le dicen esto: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Y a mí esa frase me chocó, me llamó mucho la atención. Y de hecho, cuando hay algo que llama la atención es como que queda dando vueltas y queda dando vueltas. Y uno se queda pensando lo mismo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y en este sentido me ponía a pensar y a analizar y a meditar de que muchas veces en la vida cristiana nosotros tenemos esa misma actitud que tuvieron estas mujeres. Esta misma actitud de buscar de alguna manera en un lugar vacío algo que nos pueda llenar, de buscar en un lugar de muerte algo que en realidad nos pueda dar vida, o de buscar muchas veces plenitud en lugares en donde en realidad no nos pueden dar esa satisfacción y esas ganas de vivir. Y muchas veces en este sentido el mirar para atrás hace de que creamos de que antes teníamos plenitud, de que creamos de que antes estábamos mejor, y en este sentido muchas veces se produce un retroceso en la vida cristiana de la persona. Se produce muchas veces un estancamiento en la vida cristiana de la persona. ¿Por qué? Porque está buscando para atrás. Porque está buscando para atrás o está buscando en lugares en donde en realidad no está la vida. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Estas mujeres compartieron también con Jesús, escucharon lo que Jesús dijo y sabían perfectamente que Él iba a resucitar, pero es como que esa partecita de todo el relato la dejaron a un lado y buscaron y fueron al lugar como el último lugar en donde lo vieron, como el último lugar en donde estuvieron con Él, o física y naturalmente tuvieron algún tipo de contacto. Nosotros muchas veces en esta cuestión también tenemos una tendencia en el aspecto de no esperar lo que va a venir, volver para atrás a lo último que hemos experimentado. Y cuando se ve muchas veces retroceso en lo espiritual, vemos que la persona quiere volver a lo último que había experimentado. Quiere volver muchas veces al mismo lugar en donde Dios ya le había sacado. Tengamos mucho cuidado con esta cuestión del retroceso y del pasado, porque es una situación real. Es una situación que al mismo cristiano le puede pasar, y es una situación de que a personas que no logran y no tienen realmente la revelación para mantenerse firmes en la fe, les puede pasar. A todos les puede pasar. Por eso este mensaje es interesante y habla de no mirar para atrás. Cuando nosotros miramos para atrás, decimos frases como: todo lo antiguo era mejor. Decimos, ¿escucharon alguna vez? Lo de antes, eso sí que era bueno, che. ¿Escucharon alguna vez o no? Esas cosas de antes. No, yo tengo una llave inglesa que era de mi abuelo del 1834. Ese trajo de Alemania todavía. Ese sí que era bueno.
siempre viendo que lo antiguo de alguna manera era mejor. Si se trata de una llave inglesa, no hay tanto problema. El problema es que creemos muchas veces que los ambientes anteriores eran mejores que los de ahora. Creíamos muchas veces que las relaciones anteriores eran mejores que las de ahora y estamos de alguna manera atados a un pasado que en realidad ya no existe más y estamos atados en un pasado que en realidad nos recuerda muchas veces partes lindas simplemente de una historia. Y tenga cuidado porque si el enemigo le tiene que hacer retroceder, va a ocupar muchas veces este tipo de recuerdos para poder atar su corazón, para poder atar sus pensamientos y para limitar lo que Dios quiere hacer en este presente. Entonces, cada vez que usted está queriendo avanzar, va a venir un recuerdo del pasado haciéndole recordar de que lo que ahora vive es una catástrofe, porque antes estaba mejor. Y cada vez que usted quiere superarse en una cuestión, se va a recordar de que antes era distinto. Y ese antes que tanto énfasis estoy haciendo es la estrategia que tiene el enemigo de limitar tu crecimiento. Hasta que nosotros no logremos sanar nuestro pasado y hasta que nosotros no logremos desligarnos de las situaciones pasadas, no vamos a tener capacidad para proyectarnos hacia el futuro. Y hay personas que viven totalmente atadas al pasado. Es más, se visten como en 1952. Y usted dice, ah, qué bueno, chi, ¿dónde es el cumpleaños? ¿Vieron que ahora se hace cumpleaños alegóricos a determinada época, no? Bueno, hay personas parece que siempre están en esos cumpleaños, ¿eh? Y muchas veces vos le dicen, no, vos sabés que esta camisa era de mi abuelo, che. Y dice, ah, qué bueno, un olor a polilla tiene su camisa, naftalina. Porque es como que el abuelo ahora está conmigo, ¿se entiende la cuestión? Vos sabés que este zapato usó mi abuelo en su casamiento y me anda perfecto, dice. Y usted mira el zapato y dice, ese debe ser de San Martín, mamá. Atado al pasado no te permite estar a la modernidad del presente, como el pastor que se viste así también. ¿Sí? Ese es el mérito de la pastora, ella es la que maneja la imagen. Bueno, no vamos a hablar de eso. En síntesis, el buscar siempre y estar siempre vinculado al pasado va a limitar también tu presente. Y es una estrategia del enemigo y tenga cuidado, porque cuando el presente es comprometedor y es amenazador para el reino de las tinieblas, cuando usted está haciendo lo correcto, cuando usted está transicionando, cuando usted está creciendo espiritualmente y en el futuro se vienen cosas importantes para su vida, el maligno va a tirar un lazo. Y saben que hay un dicho en el campo muy popular que dice hay que saber cuándo pegarle el tirón al lazo. Y la gente de campo o los que entienden o los que enlazaron alguna vez saben perfectamente que cuando se enlaza un animal, vos no le podés tirar enseguida porque te lleva, tiene siempre mucho más fuerza que vos. Pero existe un momento en la corrida o cuando el animal para en donde uno puede pegarle el tirón y le gana de alguna manera la fuerza. El enemigo sabe perfectamente cuándo pegarle el tirón al lazo. Y generalmente no es cuando uno está corriendo, no es cuando uno está de alguna manera tomando carrera, sino cuando uno se distrae o cuando nuestras fuerzas están débiles. Porque ese es el momento en donde te puedes tirar y ese es el momento en donde te puede voltear. Y en este sentido tengamos cuidado porque ese lazo es el vínculo muchas veces que tenemos con las cosas pasadas, con lo que ya pasó, con lo que ya sucedió y el enemigo utiliza ese lazo para pegarle el tirón. Y si nosotros no nos damos cuenta y en este sentido nos relajamos y tenemos ese lazo atado a nuestro cuello, créame que el tirón puede venir y también puede venir la detención de nuestro propósito y también puede venir el retroceso en nuestras vidas. Fíjense que pensar en que la vieja manera de vivir era feliz es como ver la historia como un solo ojo. Ah, cuando yo era joven tal cosa. Yo tengo preciosos recuerdos, por ejemplo, de mi vida de estudiante, ¿no? Hace 20 años atrás. 20 años ya, che, qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo?
Preciosos recuerdos de lo que uno compartía, de los compañeros, de los amigos. Y por supuesto que uno guarda los buenos recuerdos, pero cuando uno piensa mucho de la época de estudiante, nos dábamos cuenta de que no teníamos dinero y comíamos mal muchas veces porque gastábamos mal nuestro dinero, porque no teníamos dinero. Y muchas veces, me acuerdo, tenía un compañero que me decía, vamos a juntarnos a comer algo. Bueno, dale, porque entre los dos podíamos hacer algo. Y traía una cebolla. Le decía, che, pero fulano, no, y este es lo único que yo tengo. O sea, gloria a Dios por compartir con el compañero, pero no teníamos. Entonces, pensar en esa historia como que era la mejor época de mi vida, sin pensar en todas estas cuestiones, es un engaño. Es una forma que tiene el enemigo de hacerme creer de que antes yo vivía mejor. Mentira. En Cristo Jesús estás viviendo la mejor etapa de tu vida. Tengas 20, 30, 40, 80. En Cristo Jesús es la mejor etapa de tu vida. Porque en Cristo Jesús vas a estar completo. No vas a estar con una cebolla nomás para comer. ¿Sí? Qué importante es esto. Fíjense lo que dice Efesios 4:22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por dos cuestiones: por la sensualidad y por el engaño. Si hay algo que a las personas le vuelve o le liga con el pasado, tiene que ver con la sensualidad. Yo me acuerdo en esa época tenía una novia, yo me iba a visitarle. ¿Sabes quién era mi novia? Y te cuentan a veces así. A mí me gusta mucho hablar con la gente, ¿sí? Y esa cuestión de la sensualidad es una de las principales ataduras que te atan, inclusive emocionalmente y afectivamente, con cuestiones del pasado. Porque si yo pienso sensualmente en cuestiones del pasado, estoy quitando importancia a mi matrimonio del presente. Cuidado con lo que estás pensando. Y decía sensualidad, ¿y qué más decía? Y engaño. Y ahí está el engaño, de hacerte acordar partes buenas de tu pasado y dejarte de lado o minimizar las partes malas. Por supuesto de que si va a ser para que vos tomes decisiones, por supuesto si ese recuerdo del pasado va a ser para que vos puedas ser agradecido, yo te diría, bueno, hay que analizar todo y retener lo bueno. Todo te ayuda para bien, pero cuando te ata y cuando te deja esa sensación de que qué lindo era lo que vos estabas haciendo, qué lindo era lo que vos estabas viviendo, haciéndote dudar o poniéndote de alguna manera en condición a lo que hoy vivís en Cristo Jesús, eso es peligroso. Eso es peligroso. Ahora, cuando nos enfriamos espiritualmente, se empieza a ver ese tipo de retroceso. Cuando nos enfriamos espiritualmente, empezamos a ver las cuestiones de atrás. Empezamos a vivir como vivíamos antes. Empezamos a hablar como hablábamos antes. Empezamos a pensar cosas que ya no pensábamos. Y este retroceso es evidente para algunos y es totalmente sutil y pasa desapercibido para otros. La persona que está retrocediendo tiene gente alrededor. ¿Quiénes se dan cuenta del retroceso y quiénes no se dan cuenta del retroceso de una persona? ¿Quieres saber? No está nadie, caché. Todos están pensando en que llueve. Basta, acá estoy. Sí, llueve, estamos acá adentro. Gloria a Dios. Si estuviésemos afuera sería diferente. Ahí yo me preocuparía, pero estamos acá. Y no cortó la luz. Gloria a Dios. A ver, ¿quién se da cuenta del que retrocede y del que no retrocede? El que no se da cuenta que alguien está retrocediendo en la fe es porque también está retrocediendo. Porque los dos ya hablan mal. Porque los dos ya piensan mal. Porque los dos ya no tienen el mismo entusiasmo de buscar de Dios. Pero el que sí se da cuenta es el que está activo. El que está despierto espiritualmente y dice, vos no podés pensar eso. Vos no podés estar hablando así. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás así de esta manera? ¿Se entiende? Qué importante que es que nos rodeemos con gente que sean las que se den cuenta de cómo estamos espiritualmente.
Y muchas personas se ofenden con su líder, pero el líder es la persona que se puede dar cuenta si usted está retrocediendo espiritualmente y puede enseguida generar algún tipo de llamado de atención. Pero si cuando estás retrocediendo o cuando estás estancado, buscas automáticamente otro retrocededor o otro estancado, ninguno de los dos se van a dar cuenta que están mal. Para que haya alguien que murmure, tiene que haber alguien que escuche. Y ese alguien que escucha está en la misma sintonía del que murmura. Para que haya alguien que se queje, tiene que haber alguien que escuche la queja. Y el que escucha la queja está en la misma sintonía. Por eso ninguno de los dos se dan cuenta de que lo que están haciendo está mal. Porque están los dos en la misma. Ahora, cuando vos buscas siempre el perfeccionarte y el buscar a Dios, viene alguien con queja y vos que le decís, pero ya te estás quejando otra vez, anda para allá. ¿Qué mirá vos? Nada. O sea, no, porque no es parte de lo que yo estoy pensando. No quiero que me cargue. Cuando uno ve cosas feas en la televisión, ¿qué hace? Cambia de canal. Pero si son cosas feas y te gusta mirar, es porque vos estás en la misma. ¿Se dieron cuenta? Cámbiele el canal a la persona que viene a querer contaminar su corazón. Los que retroceden tienen evidencias. Los que acompañan el retroceso tienen la misma evidencia. Qué interesante es que nosotros podamos evaluar de que los únicos que no se dan cuenta que retroceden son los que acompañan el retroceso del resto. Y la persona que está ofendida busca otro ofendido para que tengan el mismo idioma. Y la persona que está enojada busca otro que esté enojado o más enojado que él para que nos fortalezcamos en nuestro enojo. La persona que quiere hablar mal de los demás busca a alguien que también hable mal de los demás. Entonces en el matrimonio muchas veces usted no me puede decir de que él, no sé, es quejoso y ella no tiene nada que ver, ¿no? Entonces qué importante esto sobre la cuestión del yugo, ¿no es cierto? Porque él puede tener determinadas cuestiones, pero ella se las acepta. ¿Y cómo puede ser que en este tiempo no lograron ponerse de acuerdo? Muchas veces el ponerse de acuerdo es más fácil de ponerse de acuerdo en el retroceder o el estancarse que ponerse de acuerdo en el avanzar hacia adelante. Qué importante es que estemos con personas que quieren avanzar. Qué importante es que como familia nos pongamos de acuerdo a que queremos avanzar. La palabra de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida nos posiciona en una única dirección, que es hacia adelante. La única dirección en la que podemos ir cuando estamos en Cristo Jesús y cumpliendo la voluntad de Dios es hacia adelante. Ni quietos ni retrocediendo, siempre hacia adelante. Pero nunca vamos a poder ir hacia adelante mientras miramos para atrás. ¿Usted probó alguna vez caminar para atrás? ¿O yo nomás hago esas pavadas? ¿Vio qué? Voy a probar, Señor, cuidado. Caminar para atrás. Parece que avanzo, pero estoy mirando para atrás, ¿sí? Qué peligroso, ¿no? Qué inseguro, ¿no? Uno no puede correr para atrás. Yo he visto gente que camina raro, que camina rápido y que camina despacio. Pero que camine para atrás, no. Inclusive en las competencias que usted ve de los Juegos Olímpicos, vieron que hay competencia de caminata. El atleta no puede correr, pero tiene que caminar rápido si quiere ganar. Entonces caminan como que parece descaderado así. ¿Lo vieron o no vieron? O yo, y voy a decir, pobrecito, ¿qué le pasa? Entonces voy a decir, deben ser los juegos que son de paraolímpicos. No, todos son atletas profesionales son. Pero para caminar rápido, sí, bueno, pueden caminar raro, pueden caminar mal, pero caminan hacia adelante. Pero ahora no hay competencia del que camina para atrás. Porque en Cristo Jesús tenemos una sola dirección y es hacia adelante. Y el que mira para atrás, se tropieza. El que mira para atrás se cae, el que mira para atrás camina inseguro y nunca va a poder avanzar durante mucho tiempo. Y ahora póngase a pensar, ¿qué causan mis retrocesos? ¿Por qué estoy retrocediendo? ¿O por qué estas situaciones me están pasando a mí? ¿Qué es lo que existe o cómo opera muchas veces el enemigo en mi vida para hacerme retroceder o estancar en la fe? Y lo primero que va a generar retroceso en la vida de una persona es la necesidad. Cuando necesitamos
estamos teniendo un vacío. Y cuando tenemos un vacío, lo vamos a querer llenar. Y muchas veces, si no logramos y si no tenemos los medios, si no tenemos la voluntad y si no tenemos la percepción correcta de llenarnos con las cosas de Dios, vamos a querer volver a llenarnos de cosas que hacíamos antes. Vamos a querer volver a participar de las actividades que hacíamos antes. ¿Para qué? Para sentirnos bien. Entonces buscamos compañías y buscamos espacios y buscamos prácticas y buscamos actividades. ¿Para qué? Para sentirnos bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que estaba teniendo un vacío emocional. Estaba teniendo un vacío en mi corazón y ese vacío me llevaba muchas veces hacia atrás a considerar de que yo tenía que llenarme con algo. Tenga cuidado, porque lo que Dios propone en su palabra es que Él lo llena todo en todos. O sea, cuando Dios llena tu vida y llena tu corazón, vos ya no tenés necesidad de ir a llenarte de alguna otra estructura, relación, conversación o diferente espacio en donde puedas estar, porque te sentís lleno. Y el único que puede tomar buenas decisiones en su vida es el lleno, el que está satisfecho. Piense cuando usted está lleno, usted decide ya lo que va a tomar, decide lo que va a comer. La frase popular dice que cuando hay hambre, bien, gracias por su entusiasmo. Que cuando hay hambre no hay amén. Bueno, entonces, ahora, cuando usted está lleno y satisfecho, ¿le atrae el pan duro para un bocadito más? No. ¿Por qué? Pues ya estoy lleno. Ahora, cuando usted experimenta la plenitud de Cristo Jesús, ¿a usted le atrae volver otra vez a esos malos hábitos? ¿A usted le atrae otra vez el hecho de poder compartir en ambientes que en realidad son sumamente tóxicos? ¿A usted le atrae otra vez ir a pecar si total que se mueran todos? No, porque estamos llenos. Entonces tengamos cuidado con los vacíos y las carencias, porque son una de las formas que nos va a querer hacer el enemigo, nos va a poner el enemigo para retroceder. La impaciencia también nos hace retroceder. Hay personas que consideran de que las cosas de Dios son automáticas y son express. Usted manda un WhatsApp y la bendición viene con un moto mandado. No. ¿Se entiende? Creemos que las cosas de Dios son de un ratito a otro. Si total, yo ya me fui a la iglesia. Encima estuve toda la mañana ahí en lluvia y escuchándole a ese pastor. Ahora mi bendición tiene que venir, porque este sacrificio que yo hice, no sé si lo voy a volver a hacer. ¿Se entiende? Parece que el Espíritu está mostrando los pensamientos de usted. Sí. Bueno, las cosas express no funcionan con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el periodo desde lo que uno necesita, pide y espera, y el Señor te lo da, suceden cosas en tu corazón. Y las cosas que suceden en tu corazón son las enseñanzas que te permiten que vos otra vez no tengas la misma necesidad y no tengas que pedir lo mismo. Entonces, cuando nosotros queremos que las cosas vengan rápido, este proceso de aprendizaje, este proceso de madurez se acorta y no genera el efecto para lo cual fue preparado de alguna manera. Entonces, muchas veces he escuchado y he orado por personas en la fila de oración que dice: pastor, mi esposa se fue. Vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar? Le digo. Pues porque por ahí está contento porque se fue. Quiero agradecer por el milagro, pastor. No. Yo quiero orar para que vuelva. Yo quiero recuperar a mi familia porque yo ahora estoy solo y yo ahora estoy mal, pastor. Buenísimo. Ahora está solo, sí. Gloria a Dios, le digo. Y te mira como diciendo: no entendió. Voy a hablar más fuerte. No. Le digo gloria a Dios porque este tiempo de estar solo va a ser el tiempo en el que vos puedas recapacitar, va a ser el tiempo en donde vos puedas pensar y va a ser el tiempo en donde vos puedas darle la oportunidad a Dios para que transforme tu corazón.
Entonces, cuanto más tiempo estés distanciado o solo, más oportunidades tenés para transformar tu corazón. ¿Para qué? Para que cuando ella vuelva, encuentre un esposo con un corazón transformado. Si yo oro y ella vuelve ahora, tu corazón no se transformó. Si el corazón no se transformó, le va a volver a lastimar y va a volver a caer en la misma situación que en realidad generó la ruptura. Cuando usted quiere que alguien vuelva, cuando usted quiere recomponer una relación, tiene que pensar en lo que se rompió y por qué se rompió. Y trabajar en ese proceso, en sanar las cosas que hicieron que se rompa. Porque si no vuelve y encuentra la misma persona que dejó, diga, hice bien en irme. Pero si vuelve ella, esto le digo yo todo en la fila de oración, por eso a veces tardo mucho. Pero si vuelve ella y encuentra un hombre transformado, dice, no puedo creer que yo le haya dejado a este hombre. ¿Qué estuve pensando? ¿Qué estuve haciendo? Yo jamás podría dejarle a un hombre así. Pero eso se llama proceso. Y el proceso tiene un condimento que se llama paciencia. Ahora fíjense que la palabra de Dios dice en el Salmo 41, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Él sabía que el Señor le iba a ayudar, pero tenía una característica mientras esperaba su ayuda, que era tener paciencia. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Ahora, si Él solamente esperaba que Dios le ayude y Él le ponía el tiempo a que Dios le ayude, capaz que la ayuda llegaba después de que Él haya desistido, o nunca llegaba porque había desistido. Ahora, ¿saben qué es importante esto, no? Los sentimientos muchas veces, y en este sentido hasta las ataduras emocionales hacen que nosotros podamos volver para atrás o mirar para atrás en nuestras vidas. Porque estas cuestiones emocionales muchas veces nos atraviesan de forma tan fuerte y nos confunden tanto en lo que nos está pasando en el ser interior, que muchas veces consideramos que son más importantes que el mismo Dios. Entonces, cuando Jesús decía que el que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí, decía un poquito esto. No que le bloquees del grupo familiar a tu papá y a tu mamá. No, lo que decía Jesús era que si ellos van a tener más importancia que Dios, son ellos tus dioses. Y si hay algo que Dios no comparte, es el primer lugar. En el podio quiere estar Él en primer lugar. Después sí, acomódense como ustedes quieran, pero yo soy el primero. En el podio de importancia de nuestro corazón, el Señor tiene que estar en el primer lugar y el resto se acomoda. Y se acomoda bien, tienen su medalla, su copa, todo, sí, pero en el primer lugar es el Señor. Entonces esas ataduras emocionales muchas veces hacen que dejemos a Dios en pos de relaciones sentimentales. Que dejemos de buscar a Dios en pos de algún tipo de vínculo que podamos tener nosotros con personas, sobre todo cuando lo afectivo es muy, pero muy fuerte. Y el Señor conoce nuestras intenciones. Y yo me lo imagino al Señor diciendo, claro, Él no va a venir porque hoy justo era el cumpleaños del tío Roberto. Claro, bueno, no importa, nos vemos la próxima. Hoy tampoco va a venir porque había sido que le prometió a no sé quién ir a visitar y justo vino de Buenos Aires, entonces tuvo que ir. Bueno, nos vemos la próxima. ¿Cómo usted se sentiría si usted está segundo o tercero en el orden de importancia? Y sí, todo bien, pero con vos no se puede contar. ¿Se entiende? Ahora, qué importante esto, porque muchas veces las ataduras emocionales hacen que nosotros volvamos al mismo lugar de donde Dios nos sacó. Y conociendo la verdad y siendo libre, volvemos muchas veces a los mismos ambientes que nos lastimaron, a los mismos ambientes en donde nos trataron mal, o a los mismos ambientes en donde fuimos muy, pero muy infelices, y el Señor en su misericordia nos sacó. Tengamos cuidado con las ataduras emocionales, porque nos pueden jugar una mala pasada. Tengamos cuidado con los sentimientos, personas que en vez de jugarse el todo por el Señor, se juegan por personas.
Y hay una cuestión con las personas son imperfectas y los imperfectos fallan. Y cuando falla el imperfecto, nos damos cuenta que dejamos la perfección por algo imperfecto. Y eso genera angustia, eso genera tristeza, eso genera amargura, eso genera depresión. Y ¿saben también lo que genera? Culpa. Y muchas personas no vuelven a los brazos del Señor porque se sienten culpa de haberlo dejado por determinada circunstancia, por determinada cuestión sentimental. La incredulidad también va a hacer que siempre vuelvas atrás. Como esto que estoy viviendo en realidad no me cierra mucho, voy a volver a esto que creo. Esto que en realidad creo no me sirve para nada, nunca me solucionó absolutamente nada, pero es lo que yo conozco y por lo menos es donde me siento un poquito más tranquilo y seguro. Siendo que Dios te está llamando con un destino de ir hacia adelante y porque posiblemente no conoces ese adelante, te puede dar temor, te puede dar incredulidad y preferís vivir atrás. Personas que muchas veces no están dispuestos a creer por temor. Muchas personas y de hecho muchos de los que estamos acá no quisimos venir las primeras veces porque teníamos temor. No. ¿Pero y por qué si está Dios? ¿De qué va a tener temor? No sé, me da miedo. ¿Saben el miedo que es? El miedo es a que Dios realmente se manifieste, cambie tu vida y veas que todo eso que tenías atrás no valía nada. Eso que vos considerabas que era lo más importante, lo más profundo, lo más copado, te des cuenta que en realidad no vale nada. Ese es el temor. Nadie puede tener miedo de Dios, si Dios es bueno. Entonces lo que tenemos miedo en realidad es de tener que renunciar a eso que sabemos que no es tan bueno, pero en realidad no queremos renunciar. Y eso es lo que te ata y te hace volver para atrás. El no creer que Dios puede transformar tu vida y darte plenitud hace que vuelvas a vivir en esclavitud. Hay muchas personas que vuelven para atrás por disconformidad. No están conformes con nada. ¿Y por qué pusieron la luz acá? ¿Y por qué la silla es negra? Y al final porque empieza a las 10, tiene que empezar a las 9:30, porque yo a las 10 ya estoy tomando mate y yo no me queda mal orar. Nada les gusta. La disconformidad manifiesta en realidad tu falta de humildad. Y la disconformidad de todo manifiesta también por sobre todas las cosas tu falta de paz. Yo no estoy contento si no me quejo por algo. Parecería que de algo hay que quejarse. Si hoy no llovía, hace rato que no llueve, pero ahora llueve. Mira cómo llueve, che. Y estamos juntos y no sabemos de qué hablar. Pero cuando nos quejamos encontramos un punto de confluencia en común. Vamos a buscar de qué quejarnos esta tarde, mi amor. Dale. ¿Empezás vos? No, vos. Dale vos. Siempre empezás vos. Al final vos también. Pero yo siempre empiezo. No, dale, quejate vos primero. Yo siempre me quejo primero. Al final se quejan y se pelean por quejarse. Si los mates hablaran, hermano. Se puso a pensar. Si las bombillas hubiesen sido micrófonos, ¿cuántos estarían en el horno ya, Yo creo que el Señor escucha a través de la hierba. Le ponía presión. A partir de ahora, amén, gloria a Dios. El Señor está en todos lados, hasta en su mate. Amén. Bien, entonces dije disconformidad. Fíjense lo que le pasaba al pueblo de Israel en Números 14:3. El Señor los estaba sacando de Egipto, de la esclavitud, y ellos estaban quejando de que le estaba sacando de la esclavitud. Para cualquier lógica, esto es increíble. El Señor te saca de una situación que es desagradable y vos te quejas porque esta situación es desagradable. Fíjense lo que dice Números 14:3, dice, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra? Solo para que muramos allá. A nuestras esposas y a nuestros hijos se le van a llevar como un botín. ¿No será mejor volvernos a Egipto? Y voy a decir, ¿what? ¿Qué estás diciendo? Por temor o por no querer pasar por un proceso en tu vida, preferís volver a ser esclavo en un lugar. Bueno, por lo menos teníamos para comer.
Soy recontra infeliz, pero por lo menos tengo para comer. ¿Se dan cuenta que muchas veces esa disconformidad, esa incredulidad y esa queja ocupan tanto nuestro corazón que nos hace hasta cambiar la forma de pensar de las cosas? Bueno, voy a volver con este hombre. Él me pega, pero por lo menos no estoy sola. ¿Qué? Me engaña, pues por lo menos a la noche yo tengo miedo y él está ahí. Él me engaña de tarde. Perdón, disculpe. Sí. O sea, ¿qué es lo que estás cambiando y por qué? ¿Y por qué preferís volver atrás? Ese análisis es el hecho de tener necesidad y tener vacío. Es tanta la necesidad de no estar solo que prefiero estar mal acompañado. Así como que juega con el refrán. Ahora, la desobediencia también nos hace volver para atrás. Muchas veces las personas crecen espiritualmente, muchas veces experimentan plenitud de parte de Dios, pero consideran de que ya están hechos, de que ya saben todo y en este sentido empiezan como a fallarle a Dios, empiezan a desobedecer a Dios y eso se ve muchas veces en un retroceso. Esto le pasó al rey Saúl. Fíjense, 1 Samuel 15:22, pero Samuel le respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, quemadas y sacrificios o que le obedezca a su voz? Eso le preguntaba el profeta a Saúl. ¿Qué le gusta más a Dios? ¿Todo lo que vos haces para Él o que le obedezcas a Él? Porque muchas veces consideramos de que hacemos cosas para Dios como para cubrirnos. Yo ya vine el domingo en la mañana. Ahora puedo hablar mal de quien quiera a la tarde. Sí, yo ya vine el domingo. Eso se llama religiosidad. Y eso apaga al Espíritu Santo que quiere estar todos los días con vos. Entonces le decía al profeta: o sea, está bien, vos tenés ofrenda, haces todo lo que vos quieres, pero ¿qué le agradaría más a Dios? ¿Que le obedezca o que hagas todo eso? Que le obedezca. Escuchá, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros, le dice el profeta. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Duro, ¿no? Un hombre que creía que hacía las cosas como para Dios, pero lo hacía simplemente para cumplir. Cuando tenemos este tipo de vinculación con Dios, que en realidad no es una vinculación con Dios, son actos, costumbres y prácticas, y me acostumbré el domingo yo a las 8 ya no duermo más, entonces para no estar en casa me voy a la iglesia. O sea, cuando me acostumbré a cumplir con Dios y no tener relación con Dios, pasa esto. Y en este sentido, cuando a esa persona que actúa de esa manera se le pide algo más, no, ¿qué se cree? ¿Se entiende? Porque él ya cumplió, él ya vino, o ella ya estuvo. Nada más se le puede pedir. Malas compañías nos hacen volver para atrás. Malas compañías nos hacen volver para atrás. Y la palabra de Dios en este sentido, en Corintios 15:33, dice: no se dejen engañar, porque en realidad esto todo es un engaño del diablo, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías te pueden hacer pensar diferente. Las malas compañías y el rodearte de personas que no te proyectan hacia el mismo lugar que Dios te quiere proyectar, que es hacia adelante, van a hacer que te estanques. Y el deleite de una mala compañía es que seas igual a él o a ella, estancado. Vamos a quedarnos acá, juntos, acá, sin hacer, pero acá. No vayas hacia, y si vas para adelante, te cortas solo. Pero este es tu propósito de parte de Dios. Entonces los entornos en los que nosotros nos movemos tenemos que elegir correctamente entornos que nos proyecten, entornos que nos lleven a superarnos, entornos a que lleve a que dejemos lo viejo para empezar a tomar lo nuevo, entornos que nos lleven a agradar cada vez más a Dios y no a volver a la cueva pecaminosa de donde Dios nos sacó con tanto trabajo en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta cómo funciona el engaño del enemigo? Ahora, ¿sabe qué? Hay algo que sucede en la vida de las personas que yo lo denominé amnesia espiritual.
La amnesia espiritual es una falta de memoria de lo que Dios ha hecho o de cómo vivías cuando estabas realmente en la plenitud del Espíritu. Y esa amnesia espiritual lleva muchas veces que las personas consideren de que lo que tienen ahora se lo merecen. De lo que ahora viven como plenitud o de estar bien es por sus propios méritos, es por sus logros. Yo estoy así de bien porque soy lindo. Y porque soy lindo me pasan estas cosas. No se trata de eso. Cuando nosotros tenemos amnesia espiritual, lo que tenemos que entender es que estamos en peligro de creer de que es por nuestros méritos que tenemos plenitud, de que es por nuestros logros de que nos va bien y ponemos a Dios en un segundo lado y lo bajamos, como dije yo, del podio. Y saben que esto es totalmente peligroso. Deuteronomio 8 lo advierte. Y lo advierte de una manera tan clara que hasta da miedito. ¿Usted está listo para transitar Deuteronomio 8 conmigo? ¿Sí? ¿No tiene miedito? Bueno, agárrese de su silla, vamos. Cuando hayas comido hasta saciar, hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar a Dios, al Señor tu Dios, por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Diga conmigo, mucho cuidado. ¿Estamos en el mismo versículo? ¿O yo nomás tengo miedito? No. Dice mucho cuidado. Perfecto, estamos en el mismo versículo. No dice que tenga cuidado, dice que tenga mucho cuidado. En tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer sus mandatos. El tener cuidado o desobedecer cuando se están pasando procesos, luchas, podríamos decir que como que, bueno, también con lo que le pasa, ¿no? Estas situaciones son complejas, son desagradables, pero en la abundancia es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque en la abundancia nuestro corazón considera de que esa abundancia es nuestra, de que nosotros nos las merecemos y esta familia que tengo es porque yo soy tan buen papá. No es así. Cuando descartamos y borramos la participación de Dios en nuestras vidas y en lo que nosotros tenemos, estamos volviendo para atrás y estamos comprando un ticket al retroceso espiritual en nuestra vida. Tenés fecha y tenés hora de partida de ese vuelo. Y dice el 12, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ay, a usted también le está dando miedito. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. No te vayas a olvidar de dónde te sacó el Señor. Y si hay un justificativo para mirar para atrás y ver cómo vivíamos antes, es simplemente para darnos cuenta de dónde nos sacó el Señor. Y para darnos cuenta de lo que nos podía haber pasado si el Señor no nos rescataba. Y yo le voy a contar sería una confidencia, ¿no? En mi vida personal yo tengo, a ver, suena mal que el pastor diga esto desde el púlpito, pero es como que tengo terror de olvidarme de Dios. Tengo un terror por mi vida, por mi corazón, por mi casa, por mi familia, por la iglesia, por mis hijos. Porque pienso, los veo y digo, y si un día me llego a apartar del Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Y más me aferro y más le abrazo. Porque tengo terror de un día que en mi corazón exista este tipo de pensamientos y este tipo de sentimientos que me hagan retroceder y me vuelva a la vieja manera de vivir, que solamente dio como fruto desesperación, que solamente dio como fruto vacío,
que solamente dio como fruto enfermedad en el cuerpo, en el alma, y que solamente nos lleva a más muerte. No busquemos en las riquezas la plenitud de la vida. No busquemos en la cantidad o en la elocuencia de la forma de hablar y de vivir y de que están nuestros amigos y nuestros conocidos, como considerando de que ese es el modelo a seguir. Cuando el Señor habla de prosperidad, también habla de prosperidad integral. Y muchas veces nos cuesta ver la prosperidad integral porque hay cosas fundamentales que se dan en la intimidad del próspero. Nosotros vemos su casa capaz, su auto, su lancha, su quincho y todo lo que el sistema del mundo admira. Pero yo quiero saber cómo es su familia. Yo quiero saber cómo están sus hijos, porque como prospera tu alma, el Señor desea que seas prosperado. Prospera todo lo que haces cuando la prosperidad viene de parte de Dios. Si nosotros consideramos de que la prosperidad es la plenitud, créeme que el Señor nos va a hacer entender a través de las carencias y de la escasez de que Él es el proveedor de todo y absolutamente todo lo que tenemos. ¿Cómo hacemos, pastor, para no retroceder? ¿Cómo hago para mantenerme firme en esto que creo y en esto que estoy creyendo a pesar de las circunstancias? Y lo primero que tenemos que saber es que nos tenemos que mantener firmes en la fe. Cuando usted busca la palabra firme en la Biblia, está muchas veces firme en la fe. Hebreos 10:39 en Reina Valera dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces el retroceder es fácil. Usted imagínese que se va con su auto para arriba y se queda sin motor y sin freno. Retroceder es fácil. Y saben que el retroceso y la caída de la vida espiritual de la vida de una persona no es en un abrir y cerrar de ojos. Hoy estoy, gloria a Dios, aleluya, el lunes soy ateo. No, va pasando de a poquito, circunstancia tras circunstancia, pensamiento tras pensamiento, malas juntas con malas juntas, comentarios tras comentarios, murmuración tras murmuración, problemita tras problemón. Se va cayendo despacio, se va deshilachando despacito, y es ahí en donde nosotros tenemos que tener realmente bien infundada nuestra fe. Resistir la tentación es importante. El enemigo siempre va a querer decirte que antes estabas mejor. Siempre te va a querer decir que con la otra situación, ahí era feliz. Hoy estás viviendo la mejor etapa de tu vida porque hoy estás abriendo tu corazón a Cristo Jesús. Y cuando vos buscas la voluntad de Dios, tenés y empezás a caminar en una sola dirección hacia adelante. Y no somos de los que retrocedemos, ni para tomar distancia, carrera, no. Nosotros vamos hacia adelante porque estamos seguros en quién creemos y en las promesas de quien nos tocó, nos transformó en nuestra vida. Y por otro lado hay algo importante. Para mantenerte firme en la fe tenés que tener humildad. Tenés que tener humildad porque la palabra de Dios dice en Proverbios 3:34 que el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad con los humildes. ¿Usted quiere que Dios sea bueno con usted? Sea humilde. Sea humilde con lo que Dios le da, sea humilde con lo que le permite tener, sea humilde en la forma de hablar, muestre realmente que es un digno representante de parte de Dios. No puedo decir, no, yo ahora porque soy pastor no le saludo a nadie. Ellos que me saluden a mí. Ese tipo de actitudes son boletos al retroceso espiritual de la vida de una persona. Y por supuesto que tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. Si no tenemos la guía del Espíritu Santo, la llenura que Él nos da, siempre nuestras decisiones van a estar sesgadas, van a tener un margen de error. Cuando el Señor nos guía, nos dice el qué hacer, el dónde estar, el qué decir, nosotros empezamos a movernos en sabiduría. Y la sabiduría se ve, la sabiduría se huele, la sabiduría se palpa, es evidente en la vida de una persona. Ahora, qué interesante esto, que por sobre todas las cosas tengamos siempre sabiduría. Dice Proverbios 3:5
que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no dependamos de nuestro propio entendimiento. Porque muchas veces consideramos que la sabiduría es nuestra. No, yo solo repito y proceso lo que Dios ya dijo. Qué bárbaro, cómo Dios te mostró. Él dice, no, pero Él es el que es exaltado, Él es el que es entronado y Él es el digno de toda gloria. Nada, mi hermano, si usted me tuviera que ver a mí sin Cristo Jesús, sería un chasco. ¿Sabe lo que es un chasco? Una farsa, no tiene sentido. Mi vida sin Cristo Jesús no tiene sentido, no tiene valor. No hay nada de Jorge Libuski que yo le pueda dar si no viene de parte de Dios. No le sirve lo que yo le podría dar de mí si no fuese por Cristo Jesús. Por eso no importa mi entendimiento, por eso no importa mi sabiduría, por eso no importa mis capacidades, importa que Él las use para su gloria. Esa es la única forma de que sea efectivo todo lo que Dios nos permite tener. Busquemos su voluntad en todo lo que hagamos y Él te mostrará, dice el Proverbio 3:5, cuál es el camino a tomar. Y siempre te va a mostrar un mismo camino hacia adelante. Siempre te va a mostrar una misma dirección hacia adelante, hacia estar mejor, hacia crecer, hacia sanar, hacia perdonar, hacia desligarte de las cosas del pasado que te atan. Y quiero terminar, y este versículo no está en los chicos de proyección, pero poneme por favor Romanos 8:37 en Reina Valera. Romanos 8:37. Pastor, ¿cuál es su capítulo preferido de la Biblia? Romanos 8. Todo parece que está ahí. Bueno, para el que le gusta Romanos 8. Romanos 8. Y hay algo interesante en este Romanos 8, ¿no? Porque habla el apóstol Pablo de que hay situaciones que te pueden separar de Cristo Jesús, ¿no? Está Romanos 8. ¿Cuáles son las situaciones que quieren venir de alguna manera a separarnos de Cristo Jesús? En algún momento mi celular va a andar y yo se lo voy a poder contar. Busco de acá, Romanos 8. Pastor, mi Biblia no tiene romano, me dijo uno una vez en un discipulado. En serio, verídico. Romanos 8:37. ¿Estamos? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y estoy convencido. Vamos, Reina Valera. Estoy convencido de que nada nos puede separar del amor de Dios. Antes, dice 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Reina Valera, de que ni la muerte, de que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y acá le quiero llamar la atención, ni lo presente, ni lo porvenir. Diga conmigo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo presente, ni lo porvenir. Poneme otra vez en donde dice ni lo presente y no porvenir. Si ni el presente ni el futuro te pueden separar de Cristo Jesús, ¿no será que el pasado sí? ¿Y por eso no dice? ¿No será que si hay algo que te puede separar del pasado, por eso no está dicho ahí, de lo que te puede separar de Cristo Jesús, tiene que ver con tu pasado? Porque si no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo, y hablando de tiempo dice presente y porvenir, evidentemente capaz que el pasado sí te puede separar de Cristo Jesús. Por eso tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir
Por eso tenemos que renunciar a nuestro pasado y seguir adelante en la meta, en el real llamamiento. Porque, y es una interpretación muy mía, si ahí no está, capaz que el pasado sin resolver sí te puede separar de Cristo Jesús. Tengamos cuidado de no mirar para atrás. Tengamos siempre presente de ir hacia adelante. Porque existen muchas situaciones que el enemigo quiere usar para hacerte retroceder. Y van a existir muchas otras que posiblemente te va a traer a memoria o a colación para creer de que antes estabas mejor. Hoy es tu mejor tiempo. El único tiempo que nosotros podemos disfrutar y vivirlo es el presente. Porque el pasado ya fue y porque el futuro todavía no vino. Hoy podemos vivir. Hoy usted tiene que abrazar a sus hijos. Hoy usted tiene que perdonar a su esposa. Hoy usted tiene que mandar ese mensaje preguntando a la persona que ama cómo está. Hoy. No sea cosa que el pasado nos esté limitando el presente y nos esté condicionando el futuro. Las glorias sean para Dios. Póngase por favor en pie. Apláudale si quiere. Vamos a orar en este momento y pensemos muchas veces, tengamos este momento de reflexión en cuáles son las cosas del pasado que impiden que yo sea pleno. ¿Cuáles son las cosas del pasado que en realidad me atan? ¿Cuáles son las situaciones del pasado, sean personas, sean situaciones, sean recuerdos negativos, sean vivencias, sean lugares que condicionan todavía mi vida y mi corazón? Te la voy a hacer más fácil, que cuando pensás en esto todavía te entristeces, que cuando viene eso a memoria todavía lo volvés a sentir como si pasó ayer, pero pasó hace años. ¿Cuáles son las cosas del pasado que quieren atentar y separarnos de Cristo Jesús? Que quieren atentar y separarnos de la bendición y de la dirección que tiene Dios para nosotros, que es siempre hacia adelante. ¿Cuáles son? Cada uno tenemos circunstancias diferentes porque tenemos vivencias diferentes, porque compartimos entornos diferentes, pero todos podemos tener situaciones sin resolver atrás que nos están limitando el adelante.